Buenas tardes, hermano. Sí, hermano. Vamos a continuar nuestro estudio, hermanos, de la personalidad del Espíritu Santo y esas características que lo caracterizan. Hermanos, algunos piensan que el Espíritu Santo nomás sea una fuerza activa, como por decir la luz, que la prende y acciona. O otros piensan, hermanos, que puede ser nada más una influencia o un poder místico, o sea, un poder que no lo podemos controlar, que Él nos controla a nosotros, ya que en Gálatas capítulo 5 dice que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, versículo 18, pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, hermano, quiero que con estas lecciones comprendamos de que el Espíritu Santo no es un poder, tiene poder, Él es poder y puede influir en nosotros, influye en los cristianos, pero no de la manera que las personas piensan, no de la manera que las personas creen, hermanos, como cuando alguien se emborracha, que una vez que ya está alcoholizado, el alcohol tiene el control absoluto de él, y muchas veces, hermanos, se hacen cosas que ni cuenta se dan. No, el Espíritu Santo influye en los cristianos, sí es cierto, pero lo hace de una manera que nosotros podemos decidir, nosotros podemos tener el control, y nosotros podemos decidir si queremos que el Espíritu Santo influya en nuestra vida. Pues vamos a ir a Hechos capítulo 2, vamos a ir a Hechos 2. En el versículo 38, quiero, hermanos, dejar esto ahí palpable en su mente. Hechos 2:38. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es un pasaje muy conocido, hermanos, por nosotros, pero lo que quiero que quede en nuestra mente es que cuando nosotros somos bautizados, cuando nos arrepentimos y somos bautizados, no solamente nuestros pecados son perdonados, no solamente nuestros pecados, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. La presencia de Dios viene a morar dentro de nosotros. ¿Y por qué quiero, hermanos, que eso quede en nosotros? Porque siempre que el cristiano se mantenga fiel a Dios, la presencia de Dios va a caminar con él siempre. Y como diría el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu? O sea, a donde vayamos, ahí va a estar la presencia de Dios y nos va a acompañar. Entonces, vamos, hermanos, a tener este ayudador, como diría Juan en el capítulo 14 y capítulo 16, va a estar con nosotros siempre. La presencia de Dios, hermanos. ¿Y por qué también digo esto? Bueno, por lo que vamos a ver, que muchas veces podemos pensar de que podemos hacer cosas que no son correctas y pensar que estamos solos, pensar de que está bien, de que nadie se dio cuenta, de que nadie supo. No, no es así, hermano. La presencia de Dios, lo que usted y yo hagamos, lo que usted y yo pensemos, lo que usted y yo digamos en secreto, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios lo sabe. Y como no es una, hermano, no es una, tal como lo está diciendo la gente, una fuerza activa como la luz, entonces es una personalidad, Tanto que veíamos en el capítulo 2 de aquí de Hechos, que el Espíritu Santo puede dar poder en el 2:4, Hechos 2:4. Note que el Espíritu Santo no solamente tiene poder, ni es un poder, puede dar poder. Note Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua, según el Espíritu les daba que hablasen. Él tenía ese poder, tenía esa autoridad, tenía esa capacidad para dar
hermanos, ahora sí, anunciar el mensaje que Dios quería que se anunciara, en este caso el Evangelio, en otras lenguas que ellos no habían estudiado. Entonces, el Espíritu Santo tiene la capacidad, esa presencia, esa personalidad divina que mora dentro de nosotros, tiene esa capacidad de dar ese poder para que los apóstoles hablasen en otra lengua. También podemos ver, según hermanos, ahí en Romanos, capítulo 8, versículo 26, no de Romanos 8, 26 y 27, otra de las características. Y Romanos 8 habla todo, hermanos, de una vida de andar, y vamos a ver cómo es andar en el Espíritu. Mire 8, 26 y 27, alguien que lo lea. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo tiene su propia mente. Note que en el versículo 26, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda. Note, ¿y en qué sentido nos ayuda? ¿En qué sentido nos ayuda? Dice Pablo a la iglesia en Roma, en el versículo 26. Nos ayuda en nuestra debilidad. Y también va a decir cuál es la debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto es, vamos a orar a Dios, vamos a pedir a Dios, no sabemos pedir a Dios, y el mismo Espíritu Santo intercede por nosotros delante de Dios para que nuestras oraciones, hermanos, y lo que usted y yo muchas veces no sabemos pedir, no sabemos decir a Dios, Él intercede por nosotros. Entonces, eso quiere decir que Él tiene su propia mente, o en otras palabras, tiene su propia intención. Puede tomar la decisión de decir, bueno, no sabe qué pedir, no sabe cómo hacerlo, yo voy a interceder por Él ante Dios. Y luego el versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hermanos, Él también puede escudriñar los corazones. El Espíritu Santo escudriña. ¿Y qué es escudriñar, hermanos? ¿Qué es escudriñar? Realmente, ¿qué es escudriñar? Los corazones. ¿Qué sería escudriñar los corazones? Estudiar. Saber cuál es la intención. ¿Sí me entiende? Saber cuál es la intención, que muchas veces nosotros tenemos una intención, queremos pedir algo, queremos orar de una manera, no lo sabemos hacer, pero el Espíritu escudriña el corazón, la intención que nosotros tenemos, Él lo sabe, y de esa manera Él intercede. Esto es lo que quiere decir. Entonces, puede decir que el Espíritu Santo tiene su propia mente, tiene sus propias intenciones, sabe interceder por los santos, y sabe, hermanos, a pedir por esa voluntad, por ese deseo que muchas veces no sabemos. Dice, más el que escudriña los corazones, cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Entonces, recuerde que el Espíritu Santo vino para estar a nuestro lado, vino para quedarse, para ser nuestro consolador, nuestro ayudador, para estar con nosotros para siempre. Entonces, hasta en eso nos ayuda, hermanos, el Espíritu Santo. Pero también, si leemos 1 Corintios 12, 11, Pero todas estas cosas
las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pero todas estas cosas, hablando de los dones, porque eso vino hablando en los versículos anteriores, pero si todas estas cosas, los dones, las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Reparte a cada uno en particular como Él. Entonces, el Espíritu Santo que mora dentro del cristiano, esa personalidad divina, tiene, hermanos, sus propios deseos y hace como Él quiere. Claro, siempre hace lo que va a ser beneficioso para el cristiano, para la iglesia. Pero el punto que estamos viendo, hermanos, es que una influencia como la electricidad no piensa. Si usted levanta un break o una vez para la luz, se prende, y si no, no funciona. En cambio, el Espíritu Santo no, Él tiene sus propias intenciones. El que mora dentro de nosotros tiene sus propias intenciones, tiene su propia mente, y Él puede interceder sin que nadie se lo pida, sin que nadie lo obligue. Él intercede por los santos, dice el 8, Romanos capítulo 8. Entonces, otra fuerza puede ser un huracán, un terremoto. ¿Cuántos terremotos piensan en que van a destruir los hogares o las casas? ¿Tendrán esa fuerza activa de la naturaleza? ¿Pensarán o tendrán la intención, bueno, vamos a destruir esta ciudad? ¿Verdad que no? Esas son una fuerza activa. Pero al contrario, el Espíritu Santo no es una fuerza activa. Es una personalidad que piensa y que tiene su propia mente y tiene sus intenciones. Algo más que podemos ver, primera Timoteo 4:1. Ese pasaje es muy claro, hermano. Primera Timoteo 4:1. El Espíritu, entonces, hermano, ese Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, piensa. Él piensa. Claro que no es una personalidad de carne y hueso, no vamos a pensar eso, porque como diría el Señor Jesucristo allá en Lucas capítulo 24, que los espíritus no tienen carne ni hueso, no tienen carne ni hueso, pero el Espíritu Santo piensa, hermano. Y también puede interceder por nosotros. Y en 1 Timoteo 4:1, ¿qué dice, hermana Memi? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué dice el Espíritu? ¿Qué? Dice claramente. Entonces el Espíritu puede hablar. Y hermanos, el Espíritu Santo habló en el Nuevo Testamento y habló, hermanos, a varones de la iglesia. Podríamos decir, ¿cómo, hermanos? Sí, aunque es una personalidad divina, cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, hermano, vaya conmigo al libro de los Hechos, versículo 16, versículo 6. Esto es muy importante. Esta es la doctrina del Espíritu Santo. Pero note que el Espíritu Santo no está influyendo de la manera como una persona queda ahogada en el alcohol o en la droga y pierde el control. Hechos capítulo 16, versículo 6 y el versículo 7. Hermana Magallanes lo tiene, ahorita lo buscan. Hechos está en el Nuevo Testamento después de Juan. Hechos 16, 6 y 7. Y atravesando y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar las palabras
27, ¿no? Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Italia, pero el Espíritu no se lo permitió. Nota, hermano, el Espíritu Santo en el 6, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, Pablo en su segundo viaje misionero, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y luego en el 7 dice, y cuando llegaron a Misia e intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Note que, hermanos, puede reaccionar, puede accionar, puede hablar, puede decir, puede hablar claramente, puede prohibir, de tal manera que Pablo y los que iban con Pablo entendieron que no debían de ir a la provincia de Galacia, pero que tampoco iban a ir a Bitinia. El Espíritu Santo no se los permitió. Y cuando llegamos ahí a Hechos capítulo 1 Timoteo 4:1, dice, pero el Espíritu Santo dice claramente. ¿Y qué fue lo que dijo el Espíritu Santo? Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El Espíritu Santo lo dijo claramente, habló claramente, lo pudieron entender lo que el Espíritu Santo estaba diciendo, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Entonces, el Espíritu Santo, hermano, puede comunicar lo que Él piensa, puede comunicar lo que Él siente, y siendo el Espíritu de Dios, hermano, note que el Espíritu Santo tenía un conocimiento anticipado, porque dice el Espíritu Santo, porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Algunos se iban, y estos que se iban a desviar de la fe, estos que se iban a apartar de la fe, eran cristianos, hermanos, porque ya habían conocido la verdad. Y el Espíritu Santo, al conocer las intenciones de ellos y los pensamientos de ellos, entonces el Espíritu Santo sabía de antemano que estos se iban a apartar de la verdad, que iban se iban a desviar de la fe, se iban a apostatar de la fe. Esto es, hermanos, iban a dejar la verdadera doctrina, la verdad, la doctrina de los apóstoles, pues, por escuchar otra doctrina, dice, apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Note entonces que el Espíritu Santo puede comunicar lo que Él sabe. Les dijo, no vayan a Bitinia, no vayan acá. Les prohibió a Pablo y a los que iban con ellos de que fueran a cierto lugar. Entonces, hermanos, podemos comprender que el Espíritu Santo sabe todo lo que pasa en nuestra vida, conoce todo lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, conoce nuestras intenciones. Y ahorita vamos a ver cómo entonces Él nos puede comunicar. En este caso, ¿cómo nos está comunicando el Espíritu Santo que algunos van a apostatar de la fe? Según lo que estamos leyendo. ¿Cómo nos va a decir el Espíritu Santo? Cuando nos damos cuenta que se están desviando. El Espíritu Santo nos está diciendo claramente cuándo nos está diciendo. Ahorita nos está diciendo. ¿Por medio de qué? Palabra. Por medio de la palabra. Ahí está, hermanos, el punto, que hay muchos que están pensando en escuchar al Espíritu Santo a una voz que se aparezca de repente
de lo que va a suceder o de lo que está sucediendo. No, Él ya habló en su momento. Él ya habló en su momento. Y ahora nosotros tenemos escrito las palabras del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, y todo lo que Él quiso hablar y lo que debía hablar, y al ver que Juan dijimos que iba a traernos a toda la verdad ahora está escrita en la Biblia y en el Nuevo Testamento para la era cristiana. Y ahora entonces nosotros, ¿cómo el Espíritu Santo nos dice que algunos van a apostatar de la fe? Bueno, leyendo lo que Él dijo. Y usted me puede decir, hermano, eso se dijo hace mucho tiempo. ¿Y cuántos más no van a apostatar de la fe? ¿Y cuántos más no se están apostatando de la fe en este momento? Muchos, hermanos, muchos. Pero ya no vamos a escuchar una voz audible, porque ya el Espíritu Santo ya lo dijo, lo tenemos escrito, que algunos apostatarán de la fe. ¿Ok? El Espíritu Santo también clama por nosotros, o clama, hermano. Mira ahí en Gálatas, ya lo habíamos leído, Gálatas 4:6. Y por cuanto, Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El Espíritu Santo da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. El mismo Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, Él da testimonio de que somos hijos de Dios. Él clama al Padre y le dice, Abba, Padre, o Papito, y intercediendo por nosotros, dando testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué decimos eso? Porque el versículo 7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y ahora eres hijo de Dios, y el versículo 6 dice, y por cuanto sos hijos, la bendición de que venga la promesa de que el Espíritu Santo muere en nosotros es porque ahora somos hijos de Dios. Y el mismo Espíritu Santo da testimonio juntamente con nosotros de que somos hijos de Dios. ¿Y qué más podríamos decir del Espíritu Santo, hermano? Bueno, ya dijimos que también intercede por nosotros. Ahí en Romanos 8:27. A veces no sabemos qué pedir, hermano. A veces no sabemos cómo pedirle a Dios. A veces no sabemos cómo hablar con Dios en nuestras oraciones. Y a veces estamos tan, hermanos, a nuestra situación, a veces estamos tan cerrados en nuestra mente, en nuestros sentimientos y todo, que no sabemos qué decirle a Dios. Bueno, el Espíritu Santo hace el trabajo e intercede por nosotros ante Dios. A veces necesitamos consuelo y no sabemos cómo pedirle a Dios que nos consuele. A veces necesitamos pedirle ayuda a Dios y no sabemos cómo pedirle. Bueno, el Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo también nos ha dejado, hermanos, sus palabras escritas en la Biblia para que decirnos claramente las cosas que sucedieron y el efecto que tienen, hermanos, aún en nuestro tiempo. Porque al decir que algunos apostatarán de la fe en los postreros tiempos, esos postreros tiempos, hermanos, se refiere a la era cristiana, que muchos cristianos, muchos que se bautizaron, muchos que obedecieron a la verdad, se apartaron de la verdad. Entonces el Espíritu Santo también intercede por nosotros. Entonces estamos diciendo que no es una fuerza. ¿Cómo influye entonces? Ese punto quiero llegar. Mire Gálatas 5. Vamos a Gálatas 5.
versículo 18. Gálatas 5:18. Léelo, hermano. Pero si sois guiados por el Espíritu, ¿no estáis bajo la ley? Hasta ahí, hermano. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué significa la palabra guía? ¿Qué piensan ustedes cuando escuchan la palabra guía? Dirección. Dirección. Entonces, el Espíritu Santo nos guía, nos dirige, nos lleva a un lugar. Y Él influye en nuestra vida para podernos llevar a un lugar. Somos guiados, es una guía, como alguien que va delante de alguien, guiándolo, dirigiéndolo, como cuando vamos a un lugar que no conocemos y hay una persona, ¿cómo le dicen ese? Un guía de turista, que le va enseñando, le va mostrando, le va enseñando, le va mostrando esto aquí, y el peligro, y todas las cosas que hay en aquel lugar que usted no conoce. Bueno, en un sentido espiritual, el Espíritu Santo nos guía, nos dirige, nos va mostrando todo. Y hermanos, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos guía? ¿Cómo es que nos va a dirigir? ¿Va a venir, nos va a llevar, o simplemente va a venir a nuestra vida y como muchos piensan que como es una influencia, pues va a influir y ya? No es así, hermano. ¿Sabe cómo nos guía el Espíritu Santo? Por medio de la palabra. Este es el método que Él usa. Cuando somos guiados por el Espíritu, por eso el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 6, capítulo 4, versículo 1, decía que hay que probar los espíritus si son de Dios. ¿Qué es lo que queremos decir, hermanos? Entonces, que cuando somos guiados por el Espíritu, cuando somos dirigidos por el Espíritu, es que nosotros estamos escuchando la voz del Espíritu, la palabra de Dios. Y cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en obra, la ponemos en práctica, entonces nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Es la manera como Él trabaja. No es una fuerza que hermanos, va a tomarnos y va a influir y nosotros no nos vamos a dar cuenta. Nosotros, dice este pasaje aquí mismo, digo pues, andad en el Espíritu, le dice Pablo a la iglesia. Y andar en el Espíritu, decíamos que era un estilo de vida, pero también es una decisión de cada uno. Uno decide si quiere andar en el Espíritu o vivir una vida espiritual. Uno decide si quiere ser guiado por el Espíritu o quiere ser guiado por la carne. ¿Cuándo el Espíritu influye en uno entonces? Poníamos el ejemplo claro en ese día. No dejando de congregar. Ese es un pasaje. Y cuando uno no deja de congregarse, hermano, según el contexto de Hebreos, lo que va a hacer uno, lo que va a lograr positivamente, es que va a reunirse y en esas reuniones de la iglesia, uno va a considerar unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Cómo vamos a lograr, hermanos? ¿Cómo vamos a lograr estimularnos al amor y a las buenas obras? ¿Cómo el Espíritu Santo va a lograr que los cristianos se estimulen unos a otros y se estimulen al amor, se animen al amor y se animen a las buenas obras? ¿Cómo va a ser la manera? ¿Y en qué lugar? ¿Y en qué momento? Cuando se reúne la iglesia. Cuando la iglesia se reúne. Es que se estimula. Dice usted, bueno, pero no hago nada. Bueno, pero el Espíritu Santo dice que cuando nos reunimos nos estimulamos al amor y a la buena. Y es como Él influye en nuestra vida. Él es como Él entonces trabaja en nuestra vida porque está viendo que nos estamos congregando, nos estamos reuniendo. Y podríamos decir, por ejemplo, ¿cómo influye en los pecadores, en los que no son cristianos? Cuando vamos a Hechos capítulo 2, volvamos a Hechos para que veamos el ejemplo. Para
para que veamos el ejemplo. ¿Cómo influye el Espíritu Santo? Estoy poniendo nada más ejemplos porque no voy a hacer aplicaciones. Es solo una clase, hermano, para que veamos que el Espíritu Santo es una personalidad, tenemos su característica y cómo influye en la vida del cristiano, la manera. En Hechos 2.38, ¿qué dice Hechos 2.38? Vamos a ir comenzando. ¿Léelo, Victoria? Hechos 2.38. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. ¿Cómo iba? Y el versículo 37 dice también, Victoria, ¿qué dice? Al oír esto, se compusieron en su corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cómo influyó el Espíritu Santo en la vida de estos 3,000 para que ellos fueran guiados al arrepentimiento? ¿Cómo influyó? Según el versículo 37, comenzando en el 37. Primero, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Qué es lo que dice el texto? Oyeron. ¿Se acuerdan que Romanos 10:10 dice que por el oír la palabra viene la fe? Algo así. La fe viene por el oír. ¿Y el oír cómo dice, hermano? Como un texto lo vamos a Por la palabra de Dios. Déjalo leo para decirlo bien, no lo dije bien. Dice el 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo cómo el Espíritu Santo convence a los 3,000 de que son pecadores? ¿Cómo influye en su vida? ¿De una manera mística influye en ellos? ¿Ellos no se dieron cuenta? No. Oyeron el mensaje que Pedro estaba dando. Oyeron el mensaje. Y cuando oyeron el mensaje, fue cuando fueron compungidos. Entonces, se necesita oír la palabra de Dios primero, lo que el Espíritu Santo está diciendo, y luego se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y ahora miren, ¿cómo van a ser perdonados de sus pecados? ¿Va a ser una influencia que el Espíritu Santo los va a obligar? ¿O él solo va a hacer el trabajo? No. ¿Qué haremos? Y Pedro le dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Las personas tuvieron que hacer algo. La parte que ellos hicieron es: se arrepintieron y obedecieron el Evangelio. Y la forma de obedecer el Evangelio es el bautismo. Y entonces, cuando ellos hicieron eso, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? Va a haber perdón de pecados. Y en la actualidad, cuando alguien se arrepiente, entonces no es como están enseñando que el Espíritu Santo viene sobre alguien y que alguien siente un calor y que ya vino el Espíritu Santo y que fueron llenos y que brincaron y que gritaron. No. El Espíritu Santo influye en la persona, pero uno tiene que hacer algo. Y lo primero que tiene que hacer es oír la palabra. Cuando se le presta la atención debida, ya como los de Esdras, cuando Esdras leyó el libro de la ley, y la mente, hermano, está atenta, como Lidia también en el capítulo 16, dice que Lidia estuvo atenta. Note, Hechos 16, nomás para que veamos este punto. Hechos 16, o sea, el punto que estoy, hermanos, tratando de mostrarles es que el Espíritu Santo no va a influir en alguien que no esté interesado. No lo va a obligar a hacer algo que ustedes no quieran. Versículo 14, 16, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, oyendo
Y oír, hermano, no es como las palabras usadas de oír, no es como un oír vago, no, estaba prestando atención. O sea, está sus sentidos puestos en lo que se está diciendo, está razonando. Y dice, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y es estar atento, hermano, y es estar concentrado a la palabra de Dios y al mensaje de Dios, y qué es lo que Dios tiene para mí, qué es lo que Dios me quiere decir, y cuál es el mensaje de Dios para mí. Entonces se abre el corazón de la persona. Dios, dice, abrió el corazón de Lidia. Note, hermano, cuando se oye la palabra, se presta atención. Prestar atención es estar los 5 sentidos concentrados en lo que se está diciendo. Se oye la palabra con atención, se presta la atención, se abre el corazón, entra la semilla. ¿Se acuerdan que comenzamos hablando de la semilla? Que es la palabra de Dios. Entra esa semilla al corazón, la palabra de Dios, y una vez caída en buena tierra, esa semilla germina. En el caso de Lidia, esa semilla abrió su corazón, dice, se abrió la tierra, se sembró la semilla en el corazón de Lidia, y el resultado fue que Lidia se bautizó y se bautizó su familia. Y nació, ahí nace la iglesia en Filipo. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo, Dios, influye en la vida aún de los inconversos cuando ellos están dispuestos a escuchar, a prestar la atención. Pero también cuando nosotros como cristianos estamos dispuestos, tenemos las intenciones del corazón, voy a oír la palabra de Dios, voy a prestar atención a lo que Dios me quiere decir. Y no solamente lo que Dios me quiere decir o lo que me tiene que decir, sino lo que Dios quiere decirme, y a veces lo que Dios quiere que cambie, lo que Dios quiere que haga. Y entonces los cambios llegan cuando el cristiano presta la atención con esa intención, se siembra esa palabra en el corazón de uno. Soy enojón, bueno, y escucho la palabra de Dios y Dios me dice, sé paciente. Vamos a llegar al punto del fruto del Espíritu Santo y las obras de la carne, en estos que estamos hablando, pero vamos a dar cuenta. Entonces, cuando nosotros escuchamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo dice que hay que ser manso, no menso, manso, tranquilo, y nosotros dejamos que la palabra entre, se empieza a producir, y el Espíritu Santo empieza a influir en la vida de nosotros. Y ya no somos las personas colericas, ni gritonas, ni las que ofenden, porque hemos dejado que el Espíritu Santo influya en nuestra vida y empezamos a andar, empezamos a hacer. Entonces, ya nosotros no somos guiados por la carne, sino que estamos siendo guiados por el Espíritu, por la palabra de Dios que el Espíritu Santo ha revelado y que la ha dejado escrita para nosotros. El mismo pasaje dice, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. La persona que quiere ser perdonada de los pecados, hay una religión que enseña que hay que aceptar a Cristo y que muchas veces se siente hasta como un fuego en el cuerpo físicamente, pero realmente esa no es verdad bíblica. Lo que el Espíritu Santo dice que para ser perdonado de los pecados hay que arrepentirse y hay que, y eso hay que hacerlo con conciencia, hermano. Por eso cuando vamos a estudiar con alguien siempre le hablamos del Evangelio, de su fe que tiene que tener en el Evangelio, de que tiene que arrepentirse, que tiene que confesar su fe y que tiene que bautizarse, pero tiene que bautizarse con un conocimiento pleno de lo que la palabra de Dios está diciendo. Y es cuando entonces el Espíritu Santo nos lleva a toda la verdad y estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Incluso, hermanos, las lecciones que hemos dado en el pasado, que hablábamos de las leyes, que hablábamos de los padres, el tema que hablábamos el domingo de los padres,
dice que los hijos deben de obedecer a los padres. ¿Cómo se puede lograr tener una mejor familia? ¿Y cómo el Espíritu Santo puede influir en una familia cuando los hijos son obedientes a los padres y cuando los hijos honran a los padres? Pero si uno como hijo no obedece a su papá y no los honra, en esa familia no va a pasar, no va a haber la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos está diciendo lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Entonces, nosotros decidimos si queremos ser guiados por el Espíritu. Terminemos con Efesios. Terminemos con Efesios 4. Efesios 5, perdón, Efesios 5. Efesios 4:30. ¿Qué dice Efesios 4:30? ¿Qué dice Efesios 4:30? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Este Espíritu Santo ya dijimos que mora dentro de nosotros. Ya decimos que Él nos ayuda, intercede por nosotros. Que nosotros podemos decidir si somos guiados por Él cuando obedecemos a la palabra de Dios escrita en la Biblia. Es la forma como nos va a guiar. Y ahora dice en el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Lo miramos en la clase en el tema de los hogares, que el Espíritu Santo es el sello, la seguridad de que un día vamos a ser salvos. Hemos sido sellados para la salvación. Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo para que seamos salvos y nos da esa seguridad, porque un sello da seguridad, da confianza. En otras palabras, Dios ha empeñado su palabra al decir, lo voy a hacer salvo. ¿Y cómo Dios nos asegura, nos confirma de que nos va a salvar? Enviando el Espíritu Santo a nuestras vidas. Ese es, hermanos, el arra, diría Efesios 1, de nuestra salvación. Pero hay algo más en el versículo 30. No solamente que hemos sido sellados para el día de la redención. Quiere decir entonces que si hemos sido sellados para el día de la redención con el Espíritu Santo, aquel que no tiene el Espíritu Santo no pertenece a Dios, dice Pablo en Romanos capítulo 8. Los que no son guiados por el Espíritu Santo, también dice Pablo en Romanos 8, no son de Dios. Somos sellados con el propósito de que ese día Dios diga, a 1 Timoteo, 2 Timoteo 2, que ese día Dios diga, estos me pertenecen a mí, porque tienen el Espíritu Santo. ¿Cuándo lo recibieron? En el momento que se bautizaron. Y por eso Pablo le dice a la iglesia en el versículo 30, no contristéis. ¿Cómo? ¿Lo podemos entristecer a Pablo, al Espíritu Santo? Sí, dice Pablo, lo podemos entristecer. Lo podemos hacer sentir mal el Espíritu Santo de Dios. Y en este contexto, ¿cómo se puede, hermanos, entristecer o contristar o desanimar al Espíritu Santo? Si nosotros leemos desde el versículo 24, versículo 25, podemos contristar al Espíritu Santo cuando seguimos teniendo las mismas actitudes que teníamos antes. El Espíritu Santo se pone triste. Quiere decir que es alguien que tiene emociones también, que siente. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y luego dice el 31, ¿qué dice el 31? Quítense. Como diciendo Pablo, esto es lo que lo entristece. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien,
Hay que quitar unas cosas y poner otras. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. A ver, hermano. Número 1, ahí en ese texto podemos entristecer al Espíritu Santo. Pero hay algo más de lo que venimos diciendo. ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos eliminar la amargura de nuestra vida? ¿Cuál es la forma? Aquí lo pongo. ¿Cuál es la forma? ¿Qué dice el Espíritu Santo? Quítese. ¿Y por qué deberíamos de quitar esto, hermano? ¿Por qué? Porque son actitudes que dañan, que ¿Qué lastiman al Espíritu Santo. entristece? Usted y yo debemos de pensar en esto. Y es cuando entonces estamos siendo guiados por el Espíritu. Note que nosotros, nuestro cuerpo tiende a enojarse, ¿no? y a brincar y a patalear. Pero de este lado están nuestras emociones y nuestro yo, y de este otro lado está el Espíritu Santo diciéndonos, quita eso, quita esa amargura, quita esa ira, quita ese enojo. Y cuando nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo, porque nos está diciendo claramente que hay que quitarlo a través de la palabra, entonces el Espíritu Santo empieza a fluir en nuestra vida. No es algo que sucede de la noche a la mañana. No piensen que va a suceder. Dijimos en Hechos 2 que se necesita escuchar la palabra de Dios, lo que estamos escuchando, pero se necesita de nosotros poner de nuestra parte para que el Espíritu Santo influya en nuestra vida. Ya lo sabemos. Ahora lo que tenemos que hacer es, cuando llegue ese momento, como dice aquí en el 4:31, quite de vosotros toda amargura. Cuando llegue ese momento, que nos hagan sentir así y que podamos tener esa actitud así, entonces vamos a tener que escuchar al Espíritu Santo y decir, a ver, espérate, el Espíritu Santo dice, quita eso. Y es entonces donde nosotros entramos en esa influencia del Espíritu Santo. No como un borracho que no sabe lo que está haciendo. Uno está pensando y está razonando y dice, calma. Uno solo se está poniendo ese alto, y igual con la ira, igual con el enojo, con la grita, empieza a gritar. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Y mire lo que va a empezar a cosechar. Mire el versículo 27. Antes, o sea, en vez de gritar, en vez de ofender, en vez de decir maledicencias y en vez de decir cosas, pensar en cosas malas, antes ser bondadosos. Y empezamos a practicar esa bondad los unos con los otros. Y a veces, no, hermano, pero es que él, sí, pero el Espíritu Santo dice, sé bondadoso, sé benigno los unos con los otros. Y usted dice, bueno, entonces empezamos a caminar y empezamos a ser guiados. ¿Se da cuenta que no es una fuerza mística, sino que es algo que usted y yo podemos hacer? Ser guiados por el Espíritu Santo. Y termina diciendo, antes ser benignos unos a otros, recíproco, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Hermano, y qué bueno es el perdón. Cuánta paz trae a la vida de uno el perdón. Entonces, y no está diciendo si el hermano fue y le pidió perdón. El Espíritu Santo dice, perdónense los unos a los otros, reconcíliense unos a los otros. Y entonces cuando uno empieza a ser guiado por el Espíritu Santo, no es algo que sucede de la noche a la mañana, porque luego tenemos unos temperamentos bien fuertes, ¿no? Y unas ideas que traemos. ¿Cómo venimos del mundo? ¿Me la hiciste? Me la pago. Así soy yo de gritón, y uno piensa que así va a arreglar las cosas. Bueno, pero ese es ser guiado por la carne, pero si somos guiados por el Espíritu dice de otra manera es la vida. Hermanos, el Espíritu Santo puede influir en nuestra vida. Usted y yo podemos tener una mejor vida, una vida de calidad, como dijo el Señor Jesucristo. Usted y yo podemos tener una vida donde no hay gritería, donde no hay malicia,
siempre y cuando usted y yo ponemos en práctica lo que la Biblia nos está diciendo. Póngalo en práctica, comencemos con una cosa, pensemos en algo que, estos fueron principios que nos enseña la Biblia, pero pensemos en algo en lo cual batallamos, pensemos en algo y comenzamos con eso, y vemos, yo soy muy mal hablado por decir, oye, pero el Espíritu Santo me dice que no diga maldición, voy a empezar a controlar, y empiezo a trabajar en eso. Luego se vuelve, ¿qué dice? Un hábito, ¿no? Y después usted ya no va a decir maldiciones, porque usted ya empezó a practicar otras palabras y empezó a decir otras palabras. Y el Espíritu Santo empieza a trabajar sobre la vida de uno, y entonces eso es una vida que se va transformando cada día y va siendo guiada por el Espíritu. Pablo diría a la iglesia en Roma que los que son guiados por el Espíritu, pues capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu del pueblo, ¿no? Va a mirar usted los cambios en la vida de uno, hermano, porque a veces uno se pasa como de tonto, dice, oye, pero ¿cómo te gritó? Oye, ¿cómo te dijo? ¿Cómo te ofendió? Sí, pero el Espíritu Santo dice, eso no son deseos, eso no es ser guiado por el Espíritu. Vamos a tener una mejor vida. Y en la iglesia vamos a vivir mejor, perdonándonos los unos a los otros, ayudándonos los unos a los otros. ¿O no le gustaría así, hermano? ¿O no le gustaría, hermanos, cambiar algunas malas actitudes que a veces tenemos? La verdad, yo sí, hermano, la verdad sí. Cosas que no nos ayudan, que más bien solamente nos traen problemas. Dejemos que el Espíritu Santo influya en nuestra vida, pero para eso tenemos nosotros que poner nuestra parte en oír la palabra con atención, obedecer esa palabra para que se siembre en nuestro corazón y a ver si la ponemos en práctica. Y poco a poco vamos cambiando nuestro carácter, al carácter de Dios.